Vivo. Ahí va. Ustedes me dicen cuando estemos en vivo, que no veo. En 2 minutitos. Está llenándose la rayita, ya. Digo, en un segundito. Ya, ahora sí. Listo, ya estamos. Muy bien, pues bienvenidos a este programa Viviendo Conciencia. Hoy tenemos un gran invitado, Luigi Galli Mondragón, que vamos a hacer ahorita la presentación de su semblanza, pero queremos darles la bienvenida a este programa Viviendo Conciencia y justamente estábamos platicando que ya cumplimos 3 años como educadores de la conciencia en nuestros programas, compartiendo toda la información, todo el conocimiento para el desarrollo del ser. Y hace un año empezamos con Viviendo Conciencia, que surge de Creando Conciencia, con estos invitados y empezamos, pues bueno, con nuestro teacher, Alfonso Ruiz Soto, hace justamente un año y hemos tenido una serie de elementos, personas, grandes personajes que nos han venido a compartir toda la información para que todos sigamos creciendo. Y entonces hoy tenemos un gran invitado, Luigi Galli. Adelante, Consué. Luigi, bienvenido. Tenemos aquí a un bombón de hombre, muy inteligente además, empresario. Y bueno, pues sus estudios relevantes son licenciaturas por el, que es el TEC de Monterrey, Estado de México, ¿verdad? Sí. Tiene una maestría en alta dirección en el IPADE Business School, diplomado en Mercadotecnia también por el TEC, diplomado y certificación en franquicias por la Universidad de Anáhuac, diplomado en negociación y toma de decisiones en Harvard Business School, coach ontológico certificado en Newfield Technologies y, por supuesto, colega de nosotros, consultor certificado en semiología por el Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana. Él ha elaborado en diferentes posiciones ejecutivas en Walmart México y Grupo Comex en áreas de logística, operaciones, finanzas y comercial, director general de Retail Comex, México y Centroamérica, director general de farmacias especializadas y sector privado, Grupo Fármacos Nacionales, director general de Grupo Financiero Prendamex, director general de Burger King, director general adjunto de Farmacias del Ahorro, director general de constructora GDP actualmente, director general de Sultán Ibérico también actualmente, CEO Galli Consulting actualmente, y consultor de empresas y miembro de distintos consejos de administración. Padrísimo currículum, Luigi. Oye, parezco Pedro Infante, ¿no? Con los últimos 3, pero es que son las 3 empresas que tengo. Entonces, las 3 las dirijo, no es que de pronto entro a la casa y ya llegué, vieja, y ya salí, ¿no? Dando de un lado a otro. Oye, muchas gracias, Consuelo, Mariana. Gracias a ti por... Carlín. Oye, es un gustazo estar aquí. Padrísimo, bienvenido. ¿Por qué el título de la empresa como metáfora de vida? Bueno, de entrada porque para muchas personas la vida realmente transcurre esencialmente en una empresa. Déjame preguntarles, ¿qué porcentaje del día creen que le dedican la mayoría de las personas al trabajo? Híjole, pues ¿qué será? Un tercio, ¿no? O sea, son 8 horas de 24, es un tercio, supongo. En promedio, exacto, el 65% del tiempo del día, de su día, lo pasan en una empresa. Entonces, un poco este título obedece a que estas empresas se han vuelto un microlaboratorio de crecimiento y el lugar donde la vida nos enseña cosas. Ahí estamos, negociamos, trabajamos en equipo, desarrollamos la vocación, aprendizajes diversos, crecimiento, sustento, amistades, etcétera. Pero también es un laboratorio donde encontramos luchas de poder, egos, tensión, frustraciones, dobles discursos. En estos laboratorios, los empresarios nos regalan condiciones súper diversas. Condiciones en donde nosotros podemos crecer. Tristemente, ¿a dónde creen que se está cargando las organizaciones hoy? Y es una pregunta que les hago. ¿A un lugar de plenitud o un centro de insatisfacción, de ansiedad? No, yo creo que insatisfacción y ansiedad.
Fíjate, incluso hay hasta frases, y en las frases nos mostramos una cosmovisión, ¿no? Cuando saludas a alguien y le dices, oye, ¿cómo estás? Bien, aquí haciendo como que trabajo y la empresa como que me paga. Fíjate el nivel, ¿cómo puedes La vivir la vida narrativa. así? No, o Fíjate, persiguiendo la chuleta, ¿no? También luego te dicen aquí viendo la persiguiendo la chuleta, ¿no? chuleta, tampoco hablas de vocación. ¿Sí? Entonces, este título obedece Ujú. que si queremos desarrollar la conciencia y un poco jugando con el nombre de la organización, de las acciones que ustedes están haciendo, es ahí donde nuestra vida sucede para muchas personas, ¿no? Donde se nos pone a prueba todos los días. Estaba leyendo hace un rato un estudio del UNAM que dice, y esto me pareció terrible, decía en este estudio que el 85% de las organizaciones mexicanas no tienen las condiciones adecuadas para que los colaboradores tengan un balance entre la vida personal y el trabajo. 85% es Altísimo. altísimo, ¿no? ¿Y qué genera Sí. esto? Pues esto genera estrés, un sinsentido de vida que tiene, desde el punto de vista, dos efectos. Uno, evidentemente hay un efecto ético, ¿no? Pues, imagínate las condiciones de nuestras empresas, pero también hay un efecto práctico, pragmático. Estimaciones que también por ahí salen de la Organización Internacional del Trabajo, y tomen nota porque este dato también parece gigante en la parte práctica. 4% del Producto Interno Bruto del país se pierde anualmente a causa del estrés. Esto es un llamado a atención gigantesco, ¿no? ¿Cuántas personas sufren depresión, ansiedad en sus trabajos? O sea, personas que van al trabajo y van con una tensión y dicen, hijos, espero que acabe, ¿no? Que van nerviosos, que van a tener una junta y saben que va a ser un lugar hostil, ¿no? Y esto, pues obviamente no solo impacta la productividad, puede generar incluso en algunos casos accidentes y bueno, por supuesto, ¿no? La insatisfacción de clientes por mal servicio. ¿Cómo vas a atender con una sonrisa a alguien, dar lo mejor de ti si de pronto traes este contexto que no te está sumando, ¿no? Pues bueno, un poco por ahí la razón de este título. Tan importante esto que dices porque le dedicamos un tercio o un 65% de nuestro tiempo Sí. a esta esfera que es el trabajo, para algunos vocación, y habrá personas que ese 65% sea más, ¿no? Los workaholics o las personas que tienen 2, 3 trabajos, que tienen que sacar adelante a una familia, etcétera, que trabajan sábados, que trabajan dobles, triples jornadas, etcétera. Y cómo siendo un porcentaje tan alto de lo que le dedicamos a nuestra vida, no podemos desarrollar la plenitud. Esto me parece, Sí. o sea, sí, un súper mega foco rojo. Oye, algunas personas por necesidad, porque no hay de otra, entonces tienen que buscar, pero otros también por huella de abandono. Claro. De pronto hay gente que está trabajando 12, 14, 15 horas, sábados, donde dices, ¿qué está pasando ahí, no? Hay un cuate que se llama Gareth Morgan, es un autor canadiense, y él llama a la empresa el microuniverso organizacional, ¿no? Y es sensacional esto porque en la empresa se implica una forma de pensar, un modo de ver las cosas, una forma que de hecho traspasa a la empresa misma. Esto es muy interesante. Las formas de cómo vemos el negocio, cómo actuamos, muestran de alguna manera la forma en que comprendemos el mundo en general. Es decir, mucho de lo que somos se muestra y a veces se amplifica en la organización. Jane Gateway, una autora que leo mucho, decía algo contundente a la fuerza de ventas, y esto es una frase que uso muchísimo. No hay diferencia de lo que vendemos y quiénes somos. Y entonces en una presentación, en la venta de un producto, en la empresa que representamos, hablamos de la persona, de quién es la persona que está ahí, ¿no? Para dar un poquito de contexto a esto, Luigi, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, obviamente, ¿cuál es el fin de la empresa? Ok, es una pregunta gigantesca y yo no creo que haya de entrada un fin único.
primera acotación, depende claramente de cada emprendedor la definición del fin, ¿no? El porqué de su emprendimiento. Pero lo que sí es innegable, o sea, lo que no podemos dudar es que depende de la definición, del fin que decidamos que tiene esta empresa, ahí nos definimos y marcamos una forma de hacer empresa. Con las personas pasa igual. A veces confundimos el fin con la descripción técnica de lo que hacemos, cómo lo hace, cómo hacer una cosa, pero no saben el para qué. Lo que haría o les daría un sentido mucho más real, ¿no? De las cosas. Los para qué son los fundamentos, son definitorios. Cuando tienes un para qué sólido, no sufres con las piedras que vas encontrando, porque tienes un para qué superior, un propósito. No hay esfuerzo, ¿no? Como dice Alfonso, hay entusiasmo y hay foco. Cuando no hay ese para qué, cualquier tarea nos pesa. Claramente muchas personas, esta pregunta del fin la platico mucho con amigos y la mayoría de las personas, y con cierta razón, dicen, bueno, el fin de la empresa es hacer dinero. Y el argumento que usan es, pues si no hacen dinero, no sobrevive la empresa. Entonces ese es el fin último. Y yo siempre pienso que es un poco como la vida. O sea, necesitas respirar para vivir, así como el dinero se necesita en la empresa. Pero el propósito de la vida no es respirar o comer. Para los expansivos quizá comer sí, pero pero el dinero me parece que es condición para. No creo que es un fin último. Eso nos llevaría a tomar decisiones muy frívolas, ¿no? De corto plazo. La vida no podría reducirse a respirar y ese no es el fin de la vida, claramente. Desafortunadamente, una de las cosas que yo observo es que en muchos casos hemos construido empresas que solo respiran como fin o solo buscan generar dinero. Desde mi punto de vista, en el tiempo ese es un fin vacío. Hay una frase lapidaria que usamos en el medio que en México, que dice que hay muchos empresarios ricos y empresas pobres. Y no solo estoy hablando de esta empresa gigante de telefonía, de hecho, les platico, ayer iba a renovar el celular de mi hijo y él me preguntaba, dice, digo, a propósito del Buen Fin, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué hay tantas ventanas en esta sucursal para renovar el celular y todas vacías? Hay muy poca gente y habíamos muchísimos clientes, ¿no? Dices, pues algo está mal, aquí hay una empresa que está mal cableada. Bueno, yo le decía, no, mira, es que este señor magnate, además uno de los más ricos del planeta, que lo hace con un sentido de solidaridad con la plaza, porque pues, nos vamos a tardar una hora, entonces vamos a poder ir a visitar otros locales y ayudar a sus vecinitos, ¿no? Pero bueno, llego a la ventanilla finalmente, después de una hora de estar esperando, y lo único que estábamos era una cotización de los equipos. 15 minutos para la cotización. Le digo, oiga, no puede ser que para una ocasión tarde tanto. Dice, es que el sistema está muy tardado. Le digo, ¿y eso? Pues está muy rebasado. Fíjate, cuando el fin es el hacer dinero, me actualizas, el pobre cuate, pues lo ves diciendo es que mi trabajo debe ser horrible, ¿no? La gente enojada, un ambiente, empresarios ricos y empresas pobres. Son estos empresarios que se enfocan en el dinero y a sangrar a la empresa, pero no a invertir en la empresa ni en recursos humanos, ¿no? Sí, claro. En esta definición, déjenme más contar, tengo un amigo que se llama Víctor Sadia, es un experto en bienestar y en salud, y me gusta su definición de salud porque dice él que la salud no es únicamente la parte física o la parte biológica. Fíjense qué padre. Dice, también es emocional. La salud también es espiritual, también es lo social. Y también hablaba del dinero, ¿no? Dice, la riqueza tampoco solo es un tema de dinero. Hay riqueza espiritual, emocional, social, ambiental. Bueno, de la misma forma creo que las empresas no solo tienen un fin de dinero, tienen una serie de fines importantes. Si esto hace sentido, yo creo que la mejor definición del fin de una empresa está en el bienestar, construir bienestar. Bienestar radial. Esto quiere decir un bienestar para los socios,
un bienestar para el equipo de trabajo, un bienestar para los clientes, un bienestar para los proveedores, un bienestar social. O sea, en ese sentido, el bienestar que proporciona en última instancia un sentimiento de satisfacción y tranquilidad, ¿no? Lo que llamamos en semiología la paz interna. Y además todo esto de bienestar, supongo, está también implícita la realización personal, ¿no? Porque claro que cuando estás en un trabajo, pues no nada más es, ay, pues sí, qué padre recibir tu cheque, tu quincena, Sí. tu aguinaldo, claro que es un incentivo, que claro que nos motiva, por supuesto, Sí. que trabajamos como uno de los tantos fines, pero también el bienestar, pero también la realización personal. ¿Qué tanto lo que hago me hace sentirme que soy importante, que estoy cooperando, que estoy al servicio de la empresa o de mis colaboradores o de mis socios, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo creciendo? Porque entonces digo, quiero estudiar más esto para inyectarle más conocimiento a mi ser y eso me da un sentido de evolución personal. Entonces, ¿qué tanto yo por supuesto, me sumo a mí para dar lo mejor a la empresa? Creo que también es parte de los fines que como empresa consciente debe tener, ¿no? No puedo más que estar de acuerdo contigo, ¿no? El trabajo debería dignificar a la persona. Esto es importante. El trabajo debería dignificar a la persona. Es decir, las personas deberían de sentirse muy orgullosas de lo que hacen, ¿no? O sea, ¿qué es el trabajo? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que el trabajo es una forma, como muchas que puede haber, pero esta es una buena forma para descubrirse, cuando se descubre una persona a sí misma. ¿Cómo me descubro? Bueno, en alguna forma es un ejercicio comparativo, te comparas con los demás, pero más bien los puedes usar como una referencia. En el trabajo, y eso me parece que es muy lindo, uno ve el fruto de nuestro talento reflejado en las acciones. Por eso los resultados son tan importantes. Ahí de pronto hay un debate interesante si debería ser el proceso o el resultado. Yo lo he discutido mucho. Yo creo que el resultado es fundamental, fundamental, pero no como un fin, como una brújula. O sea, es el que te hace ajustar tus acciones, ¿no? Hay mucha gente, tristemente, que va sin brújula por la vida y se pierde. Se vuelve pues, poco productivo, frágil, poco valioso, pero bien, ¿qué es esta brújula que yo le llamo el resultado? Esta brújula la armamos con objetivos y los resultados que vamos midiendo. Tienes que tener dirección y medición. En varios momentos, el aprendizaje se da pues a través de estar viendo el resultado y las acciones que generan ese resultado. Si el resultado no es el positivo, pues cambias tus acciones. ¿Quién cambia la acción? La persona. Entonces aquí se da un proceso interesantísimo. Lo que cambia las acciones en forma profunda es un cambio en el ser, un cambio del observador. Entonces, si tú quieres cambiar tus resultados, tienes que cambiar las acciones. Y cambiar las acciones implica cambiarte a ti mismo. Entonces ahí cambiamos creencias, pensamientos, valores, ¿no? Ahí el crecimiento de la persona. Ahí el aprendizaje transformacional. Y ahí, desde mi punto de vista, la importancia de la empresa como un ente. Y yo creo Me que encanta la... yo Perdón. Yo creo que esos resultados son consecuencia de este cambio en la persona, ese cambio de chip, ese cambio de paz interna, ¿no? Entonces se vuelve la persona productiva, consciente, etcétera, ¿no? Perdón. Claro. No, Claro. que me encanta la intensidad, me encanta con lo que nos platicas, porque hasta veo cómo tus ojos brillan, ¿no? Y bien decía Oscar Mead, que lo saludo con mucho cariño, aquí está en el chat que nos está escribiendo. Saludos. Nos aventamos un buen rato platicando tu currículum, ¿no? Entonces quiero como retomar esta parte, Luigi, porque compartiendo tu currículum, compartiendo tu experiencia, podemos ver que tienes muchísima trayectoria en empresas, en negocios, Sí. y veo esta luz en tus ojos, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar cómo ha sido tu camino en este desarrollo de conciencia, cuáles son las lecciones, por ejemplo, más importantes
los retos que vives. Sí, encantado, pero déjame, porque tengo esta idea que quisiera nomás cerrar con el tema de la dignificación del trabajo, porque me parece que es un tema crucial. Las personas encontramos nuestra dignidad, o sea, ¿qué es la dignidad? Es algo que te orgullece, ¿no? Lo que nos honra, lo que nos hace, nos distingue, nos engrandece. Cuando nos sentimos bien por algo, ahí generamos dignidad. Por ello, el dinero no es la medida. Es decir, hay gente que no gana fortunas, pero se siente muy bien con lo que hace. Gente que es sumamente digna, noble, ¿no? Elogiable. También hay gente que gana mucho dinero, pero no tiene dignidad en lo que hace. Entonces, hoy el dinero hace que tengas que comportarte incluso en contra de tus valores para sobrevivir, y por ello las crisis actuales. No sé Claro, qué pero al fin, de esto, ¿no? sí, yo creo que esto que dices es padrísimo. ¿Qué vemos en semiología? Que las cosas son como son, pero la vida es lo que significa. Y entonces aquí el dinero es bueno o es malo. El dinero es dinero, de acuerdo al contexto. Pero mira, yo estudiaba un diplomado que me encantó, que es conciencia de prosperidad. Esta conciencia de prosperidad que me lleva a que el dinero pues, sea uno de los fines, no el único. ¿Sí? Claro. Pero es una serie de valores lo que me lleva a estar ya sea en una conciencia de abundancia, de prosperidad o en una conciencia de pobreza. Y ojo, la conciencia de pobreza no es que no tengas dinero. Puedes ser un magnate, el más o de los más ricos del mundo y tener una conciencia de pobreza. ¿Por qué? Porque lo que quieres es más, 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 más. No me importa Claro. si te atropello a ti o a 400 personas más. El dinero como ahí fin, está. ¿no? Pero no nada más es el dinero, es este sentido de egoísmo que por supuesto le damos al dinero per se, no es el significado que le damos a eso, ¿no? Entonces, lo interesante que es ir cambiando justamente esta estructura, esta narrativa, esta conciencia, que es justamente alineado a lo que te preguntaba Mariana, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio entre antes de tener semiología y supongo otro conocimiento del ser, a ahora que implementas este desarrollo de conciencia, que valoras la paz interna, que valoras el no generar más estrés, que valoras la colaboración, porque la gran mayoría de las personas dicen, ay, ¿qué son esas fregaderas, no? Lo que aquí necesitamos es billete y hacer y generar y vamos a ver, ¿no? Y lo de la paz interna son jaladeces. Sí, pero es ¿cómo, New Age, ¿cómo ¿no? captamos esto? ¿Cómo realmente lo hacemos para que las personas comprendan que tiene un sentido mayor realmente? Claramente. ¿Cómo Mira, fue para ti? bueno, déjame decirles, y hay muchas reflexiones en torno a esto. Por eso te digo que es una metáfora de la vida. Muchas cosas que vives en la empresa describen un poco la vida en sí. No es que fue un antes, un después. Llevo muchos años inmerso en todo el tema de semiología. De hecho, desde que era Cuarto Camino. Creo que tengo 26 o 27 años cerca de Alfonso. Entonces, no recuerdo un momento laboral sin tener la parte semiológica. Pero aquí hay aprendizajes importantes. Por más cursos que tomes, no alcanzan los cursos. Tienes que llevarlos a la vida cotidiana. Y ese es un tema. Yo siempre he pensado que muchas de las personas que entramos a esto, a veces no vemos que funcione porque no lo usamos, porque es bibliográfico. Se necesita muchísima voluntad para de pronto estar autoobservándote, para estar trabajando con tu huella dano, para estar trabajando en ti. Entonces, no es que haya un antes, un después. Cuando empezó a funcionar es cuando de pronto lo empecé a implementar, a tomarlo con más seriedad. Y esto les pasa mucho, nos pasa a muchas personas que vamos a los cursos y creemos que ya con sentarnos ahí, ya estás. Y después dices, no, pues es puro rollo. Pero cuando lo llevas a la práctica, a la acción, la conciencia-acción, es poderosísimo. Es poderosísimo. Yo observo mis aprendizajes, mis grandes metidas de pata, el daño que pudo haber generado. Más imagínate una persona con poder, con la toma de decisión sobre muchas vidas, con un nivel de conciencia bajo. Entonces, bueno, yo siempre quise entrar a esto como un tema para
liderar mejor, para entender a las personas. Eso sí lo entendí. Hay pocas cosas que entiendo, pero eso sí lo entendí. Las personas se definen, las empresas se definen en las personas. No es el procedimiento, no es los sistemas. De hecho, platico esta anécdota. Trabajé también muchísimos años en Comex. Trabajé 16 años de mi vida ahí. Y de pronto, como buena empresa en su momento, detectamos que había muchos silos departamentales. Digamos que como departamentos estamos aislados y entonces no nos hablamos porque tenemos ladrillos entre cada uno y entonces tenemos que cambiar. Y viene una consultora, nos cobra una millonada y dice, ahora nos vamos a plantear como procesos. Entonces, proceso de generación de la demanda, proceso de la captación de demanda, etcétera, etcétera. Y yo le decía, al que era en su momento mi jefe, a León, le decía, fíjate, teníamos una empresa aislada por departamentos y ahora que la volteamos, ahora estamos aislados, pero por procesos. Porque sigue siendo la persona, sigue siendo el rasgo cultural, sigue siendo los seres humanos los que hacemos que el proceso funcione o no funcione. Entonces, un poco de esta entrada de conocimiento fue primariamente como un tema práctico, cómo liderar mejor a mis equipos. Ya de dentro encontré un mundo de posibilidades y de pronto, por ejemplo, estudié coaching como para ayudar a la gente y después acabas dando cuenta que al que se tiene que ayudar es a uno mismo, que primero tienes que trabajar en ti. Semiología es lo mismo. O sea, de pronto está padre leer a una persona con el heptagrama, pero dices, no he acabado de leerme a mí, no he acabado de conocerme como para de pronto pretender estar viendo hacia afuera. El conocimiento es hacia adentro, ¿no? Y bueno, así es como un poco entré y aprendí, me entusiasmé y fui profundizando, pero en la medida que fui haciendo, en esa medida fui comprobando el poder del modelo que implementó o que nos presenta Alfonso, ¿no? Qué lindo escuchar, porque sí, esto que dices es no solamente tener la información, que es la abstracción de los conceptos, sino llevarlo al conocimiento, que es cuando ya se digiere, ¿no? Cuando ya lo vives en tu día a día. Qué bonito que digas, ay, sí, la paz interna, pues no la aplicas, Sí. ¿no? Ay, qué padre la colaboración, pero llegas a tu trabajo y no mandaste el mail porque te cae mal el de recursos o yo qué sé qué, o el del proceso de no sé qué, ¿no? Claro. Y entonces vamos con estos piques porque realmente no hay un autoconcepto sano, un autoconcepto que esto decías de bienestar, Claro. porque si no comprendemos que la empresa son los individuos de manera individual, ¿no? Claro. Y entonces, claro, vamos formando esto que dice Alfonso, ¿no? Que es todo arranca del individuo. Para Claro. que tengas una sociedad activa, consciente, en gran bienestar, tienes que tener un individuo, pero Claro. no hay esa conciencia. Entonces, todo esto que nos estás platicando va por ahí, ¿no? Y creo que todo esto que nos planteas, que nos platicas, pues ojalá vaya permeando en las conciencias, no de forma abstracta, no que digas, ay, qué interesante estuvo la plática con Luigi, ¿no? Y educadores de la conciencia, sino a ver, ¿cómo vas a llevar todo este conocimiento? ¿Qué 20 te caen a ti, escucha, que estás hoy en vivo o que nos estás escuchando después, para que lo implementes? Si no eres jefe, pero eres algún trabajador, de donde seas, no importa. ¿Cómo estás implementando este desarrollo de conciencia a la empresa? ¿No? Sabiendo que es un tercio de tu vida. Ya si no lo haces por tu jefe o tú si eres el jefe, hazlo por ti. Por piedad, ¿no? Claro, 100% ¿No? de acuerdo contigo. Muy bien, Totalmente de pues acuerdo. otra de las preguntas que queremos que nos vayas pues sumando a todo este conocimiento es qué aspectos son los que más inciden en los resultados de la empresa, ¿no? Como esto que hablamos de los autoconceptos individuales, ¿qué es lo que incide a una empresa ser exitosa o no? Uy, es una pregunta muy compleja, muy interesante. En términos muy amplios, yo te diría aprender a escuchar. Esto es fundamental. No hay forma de crecer si no escuchas.
O sea, tienes que empezar a escuchar desde los mercados en la forma más práctica, el marketing, ¿no? ¿Qué dice el mercado? Escuchar al equipo de trabajo. O sea, creo que los grandes líderes son grandes escuchas. Son esos cuates que están leyendo todo el tiempo, están sintiendo a la empresa, escuchando a sus jefes, a veces no escuchamos al jefe, escuchando al equipo de trabajo, a tus pares. La capacidad de escucha y aprendizaje en una empresa se vuelve una competencia clave. Y a veces necesitas rodearte de personas que te ayuden a escucharte lo que tú no te escuchas, ¿no? Yo siempre tengo alguna persona de recursos humanos, por ejemplo, en mis juntas. Y yo de pronto salgo diciendo, wow, qué bien lo hice. Y me dice, oye, Luigi, se te pasó la mano. Qué bárbaro, fuiste durísimo. ¿Cómo? Si le dije nomás, pero con mucho cariño. No, qué cariño. Durísimo. Entonces, también es parte de la escucha. A veces necesitas gente que te acompañe. Paula, mi hija, que es una maestrita de vida, ahora que estoy dando también consultas y terapia, iba platicando con ella, hacemos ejercicio en la mañana y de pronto, oye, digo, hoy voy a dar hoy una consulta. Qué padre, estoy súper entusiasmado por todo lo que eso implica y además es una forma además de poner el sistema a prueba, ¿no? Todo el tiempo y aprender del mismo. Me dice, ¿te puedo dar un consejo? Claro, hija adolescente. Déjala hablar a la paciente. Escúchala. La gente a veces no quiere que le digas nada, nomás quiere desahogarse y platicarte. Dije, es un gran consejo, ¿no? Pero bueno, la escucha me parece que es un tema fundamental en las empresas. Y a veces escuchamos para contestar, no para comprender. Esto cambia todo, ¿eh? A veces estamos escuchando y ya estás preparando el revire. Y entonces entras en una lucha, en una lucha de poder, de a ver cómo gano. Entonces te contesto. Entonces, no te estoy escuchando para entenderte, te estoy escuchando porque quiero revirar. No funciona eso. Hay que escuchar para comprender. En todo sentido. Un proceso. Ya había platicado el mercado. La competencia hay que escucharla. A los proveedores, a todo, al de finanzas, aunque sea un latoso, hay que escucharlo. Otro aprendizaje que también me parece que me fue más evidente después de semiología es que así como en la vida, y otra vez la metáfora de la vida, se puede y es muy importante ver las cosas desde distintas ópticas. Es decir, no hay un solo significado. Puede haber muchos significados para un tema y lo puedes leer desde diferentes ópticas. Normalmente las personas de las empresas tendemos a dar un solo significado. O sea, estamos muy clavados en los deber ser. Las cosas son así funciona. De pronto nos volvemos un poco dictatoriales. Por acá. Y la semiología te explica que la realidad es, la vida es lo que significa y puede significar diferentes cosas. Entonces, un problema lo puedes leer desde diferentes lugares, ¿no? Yo creo que las empresas más exitosas, Apple, Tesla, las icónicas, son exitosas porque están resignificando los paradigmas todo el tiempo a través de innovación. Entonces, eso me parece que es otro de los aprendizajes más importantes. Sí, me encanta todo esto que dices, cómo todo esto va incidiendo en los resultados de la empresa, la capacidad de escucha, la capacidad de crear, ¿no? Sí. De poder, que si yo escucho, por ejemplo, en algunos consultantes que dicen, es que yo llego y les llego con mi jefe y le quiero presentar el proyecto con otra forma. No, y las cosas se hacen así, y dices, puta, esto ya es de antaño. Bueno, antaño. ¿No? Exacto, entonces no hay esta parte de innovación. Por supuesto, hay muchas cosas que puede ser que lleves 10 años y que se siga haciendo de la misma manera porque es lo que ha funcionado, pero también tener esta riqueza de innovación, claro. como sumando a la rutina. Oye, los bancos, ¿no? Que quisieras que te escucharan un poquito, ¿no? Es un viacrucis, pero la escucha. Otro aprendizaje y otro de los temas que me parece fundamental es que se hace haciendo. Sí, dice uno de mis socios. Dice, ¿sabes cómo se hace esto? No, ¿cómo se hace? Haciendo.
Y entonces, solo negociando entiendes la teoría de la negociación, más si es con un sindicato, haciendo. O sea, uno de los aprendizes es que las cosas, para que aprendan, hay que hacer cosas. Un gerente se hace en el campo, no se hace en la escuela. En la escuela se adquieren conocimientos y son fundamentales. No podemos tampoco hacer de menos. Es fundamental el conocimiento de una escuela, pero en el campo se forma el criterio. Esto es muy importante. Eso es lo que te hace más directivo, el criterio. Y además, ahí se adquiere la experiencia, ¿no? La experiencia de la cual proviene el conocimiento real. Ahí está. Entonces son, creo que los aprendizajes más importantes desde mi punto de vista. Escucha, significados y hacer. Ejecución, llevar a cabo. Ejecución. Y claro, se va a dar la ejecución cuando empieces a escuchar, ¿no? Cuando claro, realmente... Sí. Dime. No, te escucho. ¿Yo a ti? Perdón, te interrumpí. No, es que seguir sumando a todo esto de cómo podemos ir, digamos, poniendo en paralelo el que podamos conciliar tanto los intereses de la empresa como los intereses de los individuos, ¿no? O sea, esta capacidad de escucha, pues, que todo individuo tiene, ¿no? Necesita, y lo mismo la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir conciliando los intereses individuales a los intereses de las empresas? ¿Qué podrías decir? No, precisamente haciendo eso. O sea, no hay forma de conciliar un interés si no sabes cuál es ese interés. O sea, la condición básica es escuchar para después conciliar, para de pronto decir, ya te escuché, y también hacerte escuchar. Esto es importante. La escucha no solo es de un lado. También hay que saber aprender a hacernos que nos escuchen. Y regreso, y por eso me entusiasma tanto el mundo de la empresa, porque mucho de esto pasa en la vida. O sea, cuánta insatisfacción puedes tener en una relación por no saber hacerte escuchar, por no decirle qué te gusta. Dices, no, pues es que no quiero que me vaya a juzgar. No quiero. Y entonces, en un proceso donde no hay escucha, no puedes cubrir intereses. No hay forma. Entonces, ¿cómo los concilias? Escuchando y que te escuchen. Y con un poco de suerte, integrando voluntades. Si de pronto, en ambos casos, en los actores, empresa, equipo de trabajo, compartimos un propósito, un fin que sea común, que sea agradable, que sea algo que nos entusiasma a los dos, es más fácil que puedas conciliar los intereses, porque no dejas de ver el premio o la razón de por qué haces esto, y entonces puedes conceder, como pasa en una familia. Cuando la razón de la familia es clara, puedes negociar una serie de cosas previas, una vez habiéndolas escuchado, en pro del bien común, del bienestar, ¿no? Y cuando tú has escuchado, digo, al haber estado trabajando en tantas empresas, con todo con esta gran semblanza que nos compartiste, cuando se escuchan a los individuos, generalmente, ¿qué es lo que tienen que decir? Por decir el tema del reconocimiento, por ejemplo, la lucha de poder, ¿qué es lo que al escuchar a los individuos podemos decir que hace falta? Uy, eso sí depende de cada empresa, de cada momento. De hecho, no solo la empresa tiene un estilo, también tiene momentos. O sea, no es lo mismo un momento de alta demanda de venta, de tu temporada alta. Yo creo que la escucha no es, esto te implica una escucha permanente, porque las expectativas pueden ir cambiando, a veces cambian de un mes a otro. Y hay diferentes cosas. De pronto puede ser el ambiente laboral, pero de pronto puede haber un momento donde el tema es, quiero escuchar porque no entiendo qué quieres de mí. No entiendo la empresa, no entiendo mi trabajo, no entiendo la razón de ser de lo que estoy haciendo. Sí, ¿cuál es mi rol, no? ¿Qué tengo que hacer? Mucha gente, lo que sí es común es que cada vez se está acumulando más insatisfacción. Oye, mi trabajo es rutinario,
no me estimula, no estoy creciendo, estoy estancado. Y también ahí hay un tema que hay que escuchar, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos resolver? Y a veces no solo, o sea, a veces no solo resuelves cosas, ¿no? Platicaba con mis hijos que uno debe buscar en toda la medida hacer las cosas que le gusten. O sea, tiendes a buscar cosas que te generan cierto nivel de placer. Pero a veces la vida no te lo concede todo. Entonces también creo que es igual de importante no solo buscar las cosas que generan placer, sino encontrar placer en todas las cosas que haces. Y ahí la vida se vuelve tremendamente rica, porque entonces no hay desperdicio. Puedes encontrar placer en la fila del banco y encontrar el sabor y de pronto desarrollar una buena plática, a veces con una persona, a veces contigo mismo, a veces puedes escuchar música, o sea, o buscas el placer o buscas placer en las cosas que haces, o una combinación de las cosas. Y bueno, hay un montón de reflexiones que puedes generar con el equipo de trabajo a partir de las conversaciones. Decía Rafa Echeverría, uno de mis maestros de comunicación, que las organizaciones, si tú me decía, ¿quieres leer una empresa? Escucha las conversaciones. Escucha de qué hablan. También escucha de qué no hablan. ¿Cuáles son los temas tabús? De esto no podemos hablar de este tema. ¿Dónde hablan? Porque hay empresas que hablan en el pasillo o en el baño. Algunas en la sala de junta. Entonces, en las conversaciones está la empresa. Ahí es donde está. Entonces, hay que establecer esos diálogos permanentemente. Ok, qué interesante, ¿no? Porque es estar atento en dónde se comunican y qué comunican, ¿no? Para canalizar, ¿no? Todo esto. Oye, Luigi, ¿y cómo desarrollas, por ejemplo, el talento del equipo para que haya un compromiso, para construir un compromiso con el equipo de trabajo? ¿Cómo le haces? Bueno, no quiero ciclarme en el concepto, pero me estoy dando cuenta que estoy muy ciclado con ese concepto. Tengo una idea muy fuerte en mí que tiene que ver con la lectura de las cosas. O sea, yo creo que todo es una buena lectura y de ahí parte. O sea, cuando viene un consultor, cuando viene una empresa que viene a ayudar, cuando te empieza a hablar de lo que hacen, casi los anulo. Cuando una empresa llega, un consultor, y empieza a hacer preguntas para entender, puede hacer un buen diagnóstico. Es como un doctor. El doctor no te receta una medicina por más que se venda, que diga, no, es que este medicamento se vende en Europa un montón y es una locura. Te pregunta qué te duele y después receta. Bueno, ¿cómo desarrollas al equipo? Escuchando. O sea, el desarrollo, por definición, sobre todo de una persona, es individual. Cada quien necesita cosas distintas. Y incluso ahí se cruza este concepto que me parece que es poderosísimo del heptagrama. Porque en el desarrollo de las personas, entender la glándula de la persona es fundamental. No es lo mismo ayudar a un energético que a un solitario en el desarrollo. Y después escuchar exactamente para qué les quieres desarrollar. Algunos es el carácter, algunos es conocimiento, algunos es que no hablan bien inglés, qué sé yo. Ahora, en términos generales, porque aquí está la médula de una empresa, tu capacidad de desarrollar el equipo de trabajo es crucial para que tengas buenos resultados. Ahí se definen muchas cosas. ¿Cómo desarrollo típicamente a los equipos de trabajo yo? Haciendo muchas preguntas, poniéndolos a pensar. Tratar de no dar respuestas, esto es importante, sobre todo los estructurados o los racionales que queremos, o los energéticos que generalmente tienen la respuesta, o los agudos, ¿no? Siempre, no, ya paquete, pero mejor te digo qué hacer. No, hacer preguntas, poner a pensar al equipo de trabajo, dejar que hagan, y a veces, y esto también funciona en el crecimiento, llevarlo a situaciones donde hacer sea la única alternativa viable. Fíjate, en la época de Comex,
antes de la dirección general y antes de ser director comercial del grupo, llevaba las operaciones del grupo. Llevaba logística, cadena de suministro, etcétera. Siendo pintura y viendo un montón de thinner y cosas flamables, la brigada del negocio era muy importante. O sea, los protocolos de seguridad eran importantes. Entonces, periódicamente sonábamos una alarma y hacíamos que todo el mundo saliera de los edificios. El líder de la brigada medía el tiempo y llegaba y decía, licenciado, 2 minutos. Aplaudíamos y nos volvíamos a entrar. Así eran todos los simulacros. Y un día decía, ojalá que cuando pase algo sea así, ordenadito. Y entonces se me ocurrió un día trabar las puertas de emergencia, todas. Soy estructurado energético, me salió lo energético ahí. Digo, nada más se me ocurrió a ver qué pasa. A ver qué hacía la gente. Entonces, sonó la alarma, mando trabar, y entonces todo el mundo enojado, dice, no, pues así que chiste. Le dije, a ver, ¿y qué pasa si esto sucede? Y entonces empecé a desarrollar poniendo condiciones. Entonces, de pronto un día lo hice a las 3 de la mañana, el tercer turno. Quité la luz, que, a ver, suena la alarma, a ver si pueden salir sin luz. Muy a lo Gurdjieff, ¿no? Claro, con lo de con los retos. mierda, ¿no? Fuerza. Bueno, un poco inspirado en estos temas sensacionales. Y entonces empecé a poner a prueba el equipo y hacerlos pensar en diferentes escenarios para que el día que sucede yo los tengo mejor preparados. Y entonces el equipo está mejor preparado, ¿no? Dice Alfonso que el chiste es despertar en la estación del Metro Valderas, ¿no? No en la cascada ahí aislada en la montaña. Bueno, parte del desarrollo del equipo era ponerles en condiciones un poco que te force a definirte, a tomar un camino, tomar una definición. Esto creo que es poderoso. Obviamente nuestra brigada estaba cubierta de espantos, ¿no? Les quitaba los radios. Además era muy divertido el reto de la semana. De pronto llegaban frustrados y no, licenciado, eso sí es irreal. No, puede pasar, vamos a vivirlo. Porque sí, vamos sí a encontrar pasa, la forma. Claro. Fíjate Puse que... una vez fuego, se me pasó la mano porque sí puse unos botes de 200 litros y los prendí. Y había niñas que se pusieron a llorar. Tuvieron que llegar los bomberos. No, bueno, Sí, o sea, yo abrazando gente. puntos Decir, de no fricción lloren. para desarrollo de conciencia, sí o sí. Claro, sí, era un curso express, ¿no? Sí, semología en llamas. Pero bueno, a veces la vida, y sí creo que parte del conocimiento de uno mismo es prepararte para diferentes situaciones. Y a veces la vida te da un día soleado, hermoso, pero a veces llueve y a veces graniza. Y si quieres crecer, si quieres hacer una vida con plenitud, tienes que aprender a jugar en muchos escenarios y practicar en ellos y sentirte cómodo y no engancharte y darle el mejor significado. Y ahí está la esencia un poco también de lo que nosotros vemos. Por eso la parte que le agrega al nombre de semiología, en la vida cotidiana. Esto es sensacional, ¿no? En los gobiernos que nos toquen, no quiero hacer un discurso político aquí, pero en los que nos toquen, en las condiciones que nos toquen. Ahí nos decantamos. Pues sí. Dime si no nos estamos decantando. Tú dime, curso express. Oye, Luigi, y el factor liderazgo parece como crucial en el éxito empresarial. ¿Cómo lo defines? Hijos, también es una pregunta complicadísima. Platicaba con un amigo una definición que me gustó mucho, porque de pronto me decía, no quiero que me vendan los proveedores, no quiero que mi gente trabaje, no quiero que nos compren. Dice, estás loco. Dice, Luigi, quiero que los proveedores quieran vendernos. Fíjate qué padre. Quiero que los clientes quieran comprarnos. Quiero que el equipo de trabajo quiera trabajar. Entonces, hoy el liderazgo también implica ser atractiva a las empresas para jalar a los mayores talentos. O sea, tratar al equipo de trabajo también como si fueran tus clientes. Tratarlos bien, procurarlos, porque ese talento hoy es escaso.
pero para que una empresa funcione, la empresa tiene que querer que funcione. Si tú Claro, quieres crecer como persona, crecer en conocimiento propio, en conocimiento de uno mismo, desarrollar tu conciencia, la condición básica es querer que suceda y después trabajas para que suceda, ¿no? sí, y es lo que decías, ¿no? Ir escuchando también a tu equipo, que a lo mejor tu mismo equipo, por eso los contratas, para que te den soluciones, para que tengan formas creativas de resolver, de seguir creciendo, ¿no? Y yo creo que esto que dices, yo creo que aunque sea como tu foco ahorita tan importante, la escucha, yo creo que es súper importante, ¿no? Sí. Este sentido de pertenencia que un buen líder nos va a dar en una empresa es cuando también somos escuchados, ¿no? Sí. No nada más es el líder que te está diciendo, ay, mira, tienes que entregar esto, hacer esto, sino también esta colaboración, este trabajo en equipo, aunque haya jerarquías. Claramente, mira, hablando de liderazgo, yo creo que el equipo de trabajo al final es como tu familia. Tú no corres a tu hijo porque tiene un error, ¿no? Es tu hijo, lo trabajas. Fundamental en términos de liderazgo, generar confianza. Es decir, yo lo que creo es que los directores esencialmente son grandes constructores de contextos. Un contexto que genere confianza. Por cierto, ¿dónde creen que se da la confianza? ¿Dónde construye la confianza? Es pregunta. Como en el vínculo, en ambas personas, en ti y en mí. Una parte, pero ¿dónde? Pues yo siempre digo que la confianza se va dando, por supuesto, en la comunicación, pero cuando hay una constancia de algo, ¿no? Cuando algo no es tan intermitente, más o menos. Bueno, eso es lo que yo digo. Cuando una persona es constante, es perseverante en sus resultados, en su discurso, en su trabajo, etcétera, te va dando esa confianza, ¿no? Sí, la confianza se construye en las promesas. Esto es, claro, eso es importantísimo. Por eso no es irrelevante cuando de pronto quedas de hacer una llamada, sí hacerla, porque estás rompiendo confianza en pequeñas promesas que vas incumpliendo. Un buen líder cumple promesas, construye su confianza a partir del cumplimiento de promesas. Y cuando no la puedes cumplir, porque a veces el tráfico no te deja, hay que hacerse cargo. Me hago cargo. Oye, no pude cumplir, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo el incumplimiento? Entonces yo creo que el liderazgo se da en gran medida ahí, que eso nos lleva un poco a tratar de entender qué hace un director. Pues este contexto de confianza donde la gente pueda dar lo mejor de sí. Si el director es capaz de construir esos contextos, es un gran líder, ¿no? Ya lo demás, pues la parte técnica, decía Carlos Llano, fundador del IPADE, que en paz descanse, un maestro sensacional, que dice que las tres actividades fundamentales de la dirección es el diagnóstico, la lectura que yo digo, la decisión y el mando, ¿no? Estas tres, pues, obviamente se orientan a la situación, entender la situación, la meta y las personas que habrán de alcanzarlas. Y me parece que es muy elocuente. Salvador Cerón, que también fue maestro mío de economía, también el ceteris paribus se lo debo a él. Él decía que el director define un rumbo, un ritmo y un modo. Y me gustaba mucho que decía, el futuro depende de nosotros. Nuestro reto es asegurar el rumbo, mantener el ritmo e imprimirle nuestro propio modo. Parece sensacional, una gran definición del liderazgo. Sí, me gustaría agarrarme de estas palabras que estás diciendo para, necesitamos, ¿no? Concluir el programa de hoy por el tiempo. Entonces, tomar estas palabras y preguntarte entonces, ¿cuál sería la ruta de salida en la productividad empresarial? Ok, hijos, qué pregunta tan compleja para ir cerrando, porque sí. voy a tratar de no alargarme, porque es un tema que he estado pensando mucho. A ver, voy a tratar de ser muy breve. La productividad viene de producir.
De ahí viene el término. Es una medida de eficiencia, hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Esa palabra nace en los procesos de fabricación y era el paradigma de las décadas pasadas. El énfasis estaba en la capacidad de producir, de ser productivo y producir bien. Déjenme decirles algo. No alcanza la productividad. De hecho, puede ser tremendamente productivo, pero poco eficaz. La productividad, si es eficiencia, implica además, y esto contrástalo con la vida, como condición, o sea, todos los que hemos manejado alguna fábrica, sabemos que se requiere cierto nivel de rigidez. Es lo que genera la productividad. Procesos continuos, economías de escala, batch. Hay que evitar la mayor cantidad de variables y buscar procesos constantes. Eso genera productividad, entre otras cosas. Estoy yendo a la esencia. Podemos discutirlo horas, los asegúnes, pero esencialmente es eso. Ahora, esto es un problema cuando los mercados lo que te daban es altísima flexibilidad, sobre todo los mercados hoy interconectados. El paradigma moderno ya no está en la productividad, está en la flexibilidad. Y más allá, yo creo que el paradigma actual está en generar valor en el mercado. Entonces, tú puedes hacer más rentable una organización, déjame ir a los temas más prácticos, bajando el costo, siendo productivo con los recursos, o subiendo el precio. ¿Cómo subes el precio? Construyendo más valor, valor percibido. Entonces, la productividad se topa, el valor no. Yo creo que la ruta de salida de la productividad, paradójicamente, es la creación de valor, no de productividad, creación del valor. Y se requieren muchísimas cosas para construir valor. No sé si hace sentido, Mariana, esto. Sí, porque es justo todo lo que hemos estado platicando en realidad hoy. O sea, este valor tanto de la empresa como de la persona, como de la escucha, como de todo lo que has estado marcando hoy. Correcto, sí. Y entonces, si pudieras pedir un deseo para la humanidad, ¿cuál sería, Luigi? Uy. Ok. Si pudiera pedir un deseo, uno solo, que se den las condiciones para un mayor crecimiento del ser. Es un poquito lo que hemos platicado. Las condiciones no tienen que ser condiciones ideales. A veces el crecimiento del ser se da en el punto de fricción. Platicaba con mi hija sobre este comentario que hay personas que dicen, no, es que la vida no es justa. Y yo le digo, yo creo lo contrario. Es profundamente justa porque siempre te da lo que necesitas. Por eso su justicia, ¿no? Yo creo que estas condiciones donde se equilibren intereses y recursos y que ellos estén, hablando un poco de la empresa, a merced del individuo y no al revés. Hoy lo que está pasando es que el individuo está a merced del recurso y debe ser al revés. Para todo esto, pues es indispensable un mayor desarrollo de conciencia. ¿Dónde yo creo que es el lugar más propicio para ello? En el seno de la empresa. Y ahí cerramos el círculo de lo que hoy estamos platicando, ¿no? Me gustaría, antes que nada, agradecerte este cierre que haces tan bonito, ¿no? De cómo sí, dentro de una empresa se puede y se debe de generar un desarrollo de conciencia. No nada más se puede, se debe, ¿no? Sí. Y mientras hacemos todo este agradecimiento, me gustaría compartir en pantalla tus datos para toda esta gente que nos está viendo y Muchas que gracias. quiere localizarte, que quiere hablar contigo, ¿no? Muy interesante todo esto que se puede hacer dentro de una empresa. Por favor, está Luigi Gali Mondragón, semiólogo, consejero y empresario, y aquí está todas sus redes sociales para que por favor lo contacten. Es necesario, ¿no, Luigi? O sea, es necesario, ya no es una opción. Sí, claramente. Un tercio de tu vida en un lugar donde no estás aprendiendo nada de ti ni de la vida. Sí, yo creo que estamos viviendo los empresarios este paradigma
Algunos por convencimiento, ¿no? Pero otros por necesidad, porque no te queda de otra. O sea, cuando estás viendo que la gente, que estás perdiendo talento, por ejemplo, o estás perdiendo clientes, o estás perdiendo tu empresa misma, ese punto de fricción te confronta con tus creencias y te forza a replantearlas. Ojalá sea porque estás convencido de que mucho de esto, además, no está peleado, que a veces ahí es donde creo que tenemos este significado, que creemos que el nivel de conciencia implica que en la empresa pues todos a meditar y nadie va a regañar a nadie y todo vas a pasar. No, puede haber consecuencias, puede haber disciplina, puede haber foco, puede haber trabajo fuerte, pero tenemos que conciliar que el nivel de conciencia también tiene un sentido pragmático, también tiene valor. Mientras más consciente estás de las cosas, mejores resultados produces. Mientras más inconscientes, pues, o sea, una persona con inconsciente puede reventar la empresa, la puede quemar, la puede llevar a la quiebra por un acto de inconsciencia, ¿no? Un soborno, una corrupción, un maltrato, una demanda laboral, imagínate una demanda, o bronquearte con un sindicato que te cierre la empresa por un tema de inconsciencia, de me ganó mi huella de abandono, mi imaginario se apoderó de la situación y además soy energético, entonces le di un golpe y después ya no supe cómo echarlo para atrás y puse en riesgo a toda la empresa por un minuto. Entonces, necesitamos conciliar que el nivel de conciencia no es solo un tema espiritual, no es solo es un tema de meditación, no es un tema de New Age, es un tema de necesidad práctica en las empresas, ¿no? Mm, mm. Sí, es lo que decía por ahí Osho, que el desarrollo de conciencia debe ser canasta básica, ¿no? Las terapias Claro, deben ser canasta básica, padrísimo. porque realmente ahí estás trabajando el ser. O sea, realmente sabemos que el desarrollo de conciencia es la espiritualidad es ir ejerciendo tu mejor versión en cuestiones prácticas, Eso, ¿no? eso. Es en cómo estás tú estructurando tu mindset, ¿no? Todo lo que configuras en tus pensamientos, tus creencias, lo que dices en tu narrativa y lo que haces en tus acciones, ¿no? Sí, Pero es esta coherencia que necesitamos buscar. sí, y cierro con esto, porque ahorita estás comentando, me parece que además la conciencia, el nivel de conciencia no es un proyecto al que llegas, es un hábito, es un camino. Eh, y ese camino puede ser tremendamente divertido, es de descubrimiento. Yo creo que va perfecto en el momento que vivimos de las organizaciones, pero no es un lugar, no es un momento, es un desarrollo. Mucha gente de pronto, a los semiólogos, que de pronto, pues hay momentos que tienes mal momento, que pierdes conciencia. Dicen, ah, pues no que muy semiólogo, pues sí, soy semiólogo, pero también de pronto se me va el rollo, pero después me autoobservo y después verifico y aprendo y doy la vuelta a campana. Ahí está la diferencia. No que de pronto seas un santo y un cuate iluminado. A veces metemos la pata como los grandes, pero tenemos herramientas para darnos cuenta y entonces somos conscientes del error también. Entonces no nos hace Así es. perfectos, pero nos hace conscientes de también nuestras imperfecciones y por eso el crecimiento. Ahí está. Sí, que es lo que dice semiología, ¿no? Que es incorporar la dimensión del error como parte del desarrollo, no satanizar el error y entonces todos Nada. somos perfectos, todo el tiempo tienes que estar en paz, no, nunca te equivocas, no, es saber que el error, oye, soy humano, pero ¿cómo regreso a mí? ¿Cómo puedo resarcir el error? ¿Cómo puedo Ahí está el responsabilizarme de esto? crecimiento. Ahí Sí, está, en muy bien, parte. de Pues acuerdo. sí, pues wow, yo me quedo, ojalá podamos todo lo que nos compartes también trabajarlos en educadores de la conciencia como Gracias. empresa que somos también, por supuesto, y para todas las personas que nos escucharon, pues saber que, bueno, pues al final siempre el granito de arena que nosotros les damos con cada programa, con cada invitado, es justamente invitarlos a que despierten en sí y sobre todo en este tema tan importante que es la empresa, que es 1/3 de nuestra vida, si no es que Fíjate, nada más, más. ¿no? Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida en este ámbito laboral? Ahí Entonces, está. queda la tarea ahí para Sí, ver cómo lo vives, porque sabemos que la calidad de vida no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Entonces, ahí está. fascinante lo que nos compartes, mi querido
Luigi, muchísimas gracias. No, Yo tomé notas aquí abajito para irlas incorporando y pues bueno, estaría padrísimo que después nos puedas volver a platicar y profundizar en todas estas temáticas. Muchas encantado. gracias. Oye, aprovecho para felicitarlas por 3 años. Son un gran ejemplo las 3, mujeres exitosas, inteligentes, de amor, volcadas en el servicio. Son de verdad una de mis fuentes de inspiración y tengo que agradecerles muchísimo y felicitarlas y reconocerlas por estos 3 años de congruencia haciendo esto que están haciendo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué lindo. Ay, muchas gracias. Gracias por el tus reconocimiento. Pues un beso a todos. Gracias por escucharnos. Nos vemos como siempre los lunes aquí en Viviendo o Creando Conciencia. Abrazos, besos, disfruten su día. Chao. Bye. Listo, y acá también.